Tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de en qué momento estén mirando este video. Estamos aquí invitados por AGIACAC en el contexto del desarrollo de una serie de temas. El que vamos a tocar es la importancia de la mitología y el lenguaje simbólico en el autoconocimiento. En la autoexploración, la psicología, el estudio psicológico de cada uno de nosotros. Este ciclo de conferencias tiene la intención de ser como un pantallazo general por las herramientas que brinda esta disciplina, la gnosis, para invitarlos posteriormente a un curso presencial donde ustedes van a tener las posibles alternativas y direcciones al pie del video, en los comentarios. Ya entrando en tema, les decía que la idea de esta conferencia es analizar un poquito la trascendencia, la importancia que tienen todo ese cúmulo de mitos que en la actualidad aparecen vinculados, digamos, en nuestra idea occidental como mentiras o como fábulas, como cuentos, pero que en el mundo antiguo eran una forma de transmitir un conocimiento complejo, psicológico, que por ahí las palabras o un relato literal, descriptivo, digamos, lo hacía casi imposible. Los mitos, o el lenguaje mítico, fue una herramienta de las antiguas escuelas de misterio y toda la tradición iniciática del mundo antiguo. Por eso cuando uno se acerca a distintas culturas, distintas religiones del mundo antiguo, se encuentra con relatos que por ahí parecen tener cierta inconsistencia histórica. Ese no es un problema del mundo antiguo, es un problema de nosotros. Nosotros queremos que esos relatos sean literales. En el mundo antiguo lo que era importante cuando se desarrollaban estos relatos era analizar, describir y profundizar en un lenguaje que hoy el mundo occidental tiene un poco perdido. René Guénon, a principios del siglo XX, decía que hemos entrado estamos viviendo en el mundo de la cantidad en detrimento justamente de lo que era la calidad del mundo antiguo. Justamente el lenguaje simbólico, para nosotros hoy profundamente extraño, nos cuesta un montón acceder justamente al lenguaje simbólico, aunque está profundamente presente en nuestra cultura, aparece en el cine, en la literatura, hasta en la música, ¿no? O sea, un símbolo es poesía. Permite que el alma, la conciencia, conecte con una realidad profunda, compleja, de una manera que la mente racional no puede. Nosotros hoy por hoy, es más, este método que estamos haciendo a través de una conferencia, lo que procura es tratar de que nuestra mente racional se asome al misterio del mundo simbólico, ¿no? Conociendo esta limitación es que justamente estamos desarrollando este tema, esta conferencia en particular. El lenguaje simbólico es con el que nos habla la vida, el lenguaje simbólico es con el que nos hablan los sueños. La vida intenta una y otra vez hacernos entender lo que nos falta y lo que nos sobra. Y a veces la persona no puede entender por qué le siguen pasando las mismas cosas, una y otra vez. Cambia los actores, pero las circunstancias vuelven a presentarse. Las cosas que nos duelen, una y otra vez se vuelven a presentar. Es la vida, hablándonos con un lenguaje simbólico,
de nuestra falencia, de nuestra sed, de nuestro apetito, de nuestros anhelos, ¿no? Por eso, bueno, en ese contexto es que hoy vamos a desarrollar un poquito esta temática. Decíamos que los mitos han sido históricamente el lenguaje en el que la tradición iniciática o las escuelas de misterios han procurado transmitir misterios psicológicos profundos, ¿no? Descorrer o citar misterios que son inaccesibles para la mente racional. Para ello nosotros decíamos puede parecernos extraño, pero sin embargo el Maestro Jesús hablaba en parábolas. En la escuela primaria seguramente nos hemos analizado algunas de las fábulas de Esopo. Todos nos hemos asomado a la Ilíada, o conocemos algún mito del mundo antiguo que nos resuena de alguna manera en lo profundo. Incluso los cuentos de los hermanos Grimm, Anderson, o sea, las películas de Disney basadas en estos cuentos. O sea, nosotros suponemos que Pinocho es un cuento para chicos y en realidad Pinocho es un cuento para grandes. Pinocho es la historia del hombre que es de madera y quiere ser de verdad, que se lo manda a la escuela y se quiere ir de farra, se quiere divertir. O sea, Pinocho es la historia de un hombre común y corriente. Bien, decíamos entonces que este lenguaje simbólico nace en el seno de las escuelas el teatro griego, por ejemplo, nace en el seno de las escuelas de misterios. Cuando nosotros vemos el teatro, que es una representación alegórica de dramas, de situaciones, de la comedia y el drama, digamos, no es otra cosa que nuestra misma vida, las escuelas de misterios dramatizaban y tenían como una triple lectura. Para el pueblo en general, para el vulgo, era un cuento. Para los aspirantes a la sabiduría, disparaba a nivel psicológico ciertas inquietudes y resonaba en su psiquismo ciertas cuestiones, digamos, en ese relato que acababan de ver. Y para los iniciados eran claves para profundizar en el autoconocimiento y descorrer justamente el velo del misterio. Esa triple lectura sigue teniendo vigencia hoy. Como decíamos, en la vida, en los sueños. Ese lenguaje mítico, ese lenguaje simbólico es el lenguaje con el que la vida intenta hablarnos, transmitirnos sabiduría, conocimiento. Vamos a intentar apoyarnos hoy en un mito que nos sirva de ejemplo para ver de qué manera los mitógrafos, o sea, los escritores de estos mitos que se transmitían por tradición oral, ¿no? Hasta que, bueno, nosotros fueron compilados por Homero y los grandes iniciados maestros de aquellos tiempos. Hoy vamos a intentar analizar un poquito el mito de Minos, el Minotauro y Teseo. Es un mito bastante complejo, pero que sin lugar a dudas nos invita a reflexionar sobre algunos aspectos de cómo nosotros nos enfrentamos a la vida y a nosotros mismos. Cuenta este mito que Minos era uno de los candidatos más serios a convertirse en el rey de Creta y que para confirmar esta condición le pide a Poseidón una señal, ¿no? Para que todo el mundo entienda que él era digno de este cargo. Días después se dice que surge del Mediterráneo, de la espuma del Mediterráneo. Recordemos que Poseidón es el rey de los mares, ¿no? Surge de la espuma del Mediterráneo un toro blanco enorme, descomunal, bellísimo, y Minos reconoce justamente el guiño de Poseidón
pero como era tan hermoso este toro, prefirió quedárselo y sacrificó uno de los toros de sus rebaños, que por cierto eran muy numerosos y de muy buena calidad, pero el toro que le dio Poseidón se lo quedó. Ante esta afrenta, Poseidón no podía entender cómo un pacto tan claro había sido roto por Minos y desató su furia, ¿no? A este fenómeno en el mundo griego se lo llamaba hibris. Hibris era la traición a los dioses. La traición generalmente es entre los héroes, entre los reyes, digamos que era una de las pruebas clásicas en las que caían los héroes, que era algo así como la vanidad, el orgullo, ¿no? El hecho es que ante esta falta de consecuencia de Minos, Poseidón hace caer a su esposa Pasífae en un amor incontrolable por ese toro. Algo que empezó con admiración terminó siendo un amor patológico. El hecho es que en la corte de Minos trabajaba, digamos, el famoso arquitecto Dédalo. Entonces Pasífae le pide, por favor, vea de qué manera o genere un artefacto con el que ella pudiera acercarse a este toro. Un amor enfermizo, pero Dédalo se encarma como una vaca de madera, la recubre con cuero de vaca, cosa que era realmente imperceptible. Pasífae se mete dentro de este artefacto y tiene comercio amoroso con el toro. El hecho es que después de unos meses nace esta bestia que es el Minotauro, que claro, cuando Minos lo ve dice: acá pasó algo, sospechó. Bueno, el hecho concreto es que Minos rechaza a su esposa y no sabe qué hacer con esa bestia, que entendió claramente que era un castigo de Poseidón, por lo que no se atrevió a matarlo. Entonces le hizo construir a Dédalo un laberinto, el famoso laberinto de Creta, de que nadie podía salir, ¿no? Dédalo, cuando estuvo terminado, dentro del laberinto era la residencia de la bestia del Minotauro, y Creta, que había vencido en sucesivas guerras a los distintos pueblos de Grecia, impuso a Atenas un tributo que consistía en entregar 7 mancebos y 7 doncellas vírgenes cada 9 años, si no me equivoco, como tributo. Y con esas 14 vírgenes, digamos, mancebos y vírgenes, era alimentado el toro de Creta. Eso es una alegoría bastante interesante. Sucede que entre los jóvenes, un príncipe de Atenas, Teseo, decide proponerse justamente para ser sacrificado, confiando en que podría derrotar al Minotauro. Y entonces, llega en una embarcación a Creta. Cuando lo ve Ariadna, la hija de Minos y Pasífae, queda enamorada de Teseo y le dice que ella no confiaba, que ella confiaba en su capacidad para vencer al Minotauro, pero que también sabía de la capacidad de Dédalo para imbricar ese laberinto, y que en alguna oportunidad ella le preguntó cómo podía salir, y él le dio una clave, que consistía en atar un hilo en la puerta, adentrarse, hacer lo que tenía que hacer, o sea, Dédalo lo hacía durante la obra, y después salía recogiendo el hilo.
Entonces Ariadna le entrega ese secreto a Teseo y le entrega una espada. Entra Teseo, mata al Minotauro y vuelve a salir. Eso es el mito como lo cuenta, en resumidas cuentas, ¿no? Como lo relata la mitología. Vamos a analizar un poquito de qué nos habla todo este mito. Minos era el rey de Creta, una de las ciudades más prósperas del Mediterráneo, si no la más próspera. Comerciaba con todos los pueblos, tiene una flota increíble. Y Minos se postula como rey, digamos, y pide la bendición a Poseidón, que era, no conoce de otros relatos, que Poseidón era un dios con mucho poder, digamos, en el Mediterráneo, era un poco el dueño del Mediterráneo, en culturas y civilizaciones que negociaban y su vida se daba en torno justamente a los dominios de Poseidón. El hecho es que él le pide a Poseidón una señal, una bendición, una veña, y Poseidón accede, ¿no? Cediendo del toro. Y Minos se apropia del toro, se lo queda, y su esposa, Pasífae, cae enamorada. Minos puede ser cualquiera de nosotros con un don, una gracia, una capacidad especial recibida que uno no sabe cómo, ¿no? Porque muchas veces sucede que uno tiene una gracia, una capacidad y no sabe qué ha hecho, sabe perfectamente que no ha hecho nada especial por eso. Uno después la cultiva, lo desarrolla, más, menos, pero uno sabe que eso es una gracia que recibió, que es inherente a su condición humana y o divina, ¿no? Que está en uno sin que uno sepa por qué. Cuando uno se apropia de eso, a veces es un cargo político, una responsabilidad empresarial, la paternidad, lo que sea, ¿no? Una responsabilidad institucional. Uno recibe esa gracia de algo que está por encima de uno mismo, pero el ego, la personalidad, quien uno quiere ser, se lo apropia y como consecuencia de esa ibris, sucede lo que los griegos llamaban némesis. El némesis es algo así como el karma de los hindúes, es el castigo de los dioses por la soberbia humana. A veces hacemos cosas mínimas, uno hace algo por otro, hace un favor, hace un servicio y enseguida el ego tiende a acreditárselo. Cuando sucede, dice que los dioses o Dios se sienten muy ofuscados por esa cuestión de los humanos, ¿no? De acreditarse cosas que son divinas. Entonces sucede eso que es el némesis. El némesis es que Pasífae, que es como el desdoblamiento femenino de Minos, de su esposa, se enamora de eso que aparentemente era de Minos, del toro, ¿no? Es como cuando uno se dice vulgarmente en la Argentina, uno se la cree. Cuando uno se la cree, termina enamorándose de esos aspectos de uno mismo. Y termina siendo un problema, porque ese enamoramiento con esos aspectos de uno mismo, como decíamos, una responsabilidad, una profesión, un cargo, un rol, cuando uno se lo cree, termina siendo una maldición. Genera un monstruo dentro de uno que tiene las características de ese aspecto que es la virtud, pero termina siendo algo monstruoso entre humano y bestial. Y uno por pudor, por miedo, lo encierra dentro de un laberinto que no es otra cosa que nuestro psiquismo. Entonces empezamos a construir todo un andamiaje intelectual
para tener encerrada a la bestia adentro. Jung llama eso la sombra, ¿no? Empieza a argumentar dentro de sí mismo, dentro de su psiquismo, para no sacrificar a esa bestia que uno se da cuenta que está ahí, pero no quiere que se le note, no quiere que se vea. Y para alimentarlo, sacrifica doncellas y jóvenes vírgenes, que no son otra cosa que pulsiones, intuiciones, ideas. Va sacrificando potencial de sí mismo para sacrificar. Atenas representaba en aquel momento el florecimiento, digamos, como cultural de la racionalidad del mundo griego, ¿no? Y entonces uno empieza a sacrificar esos aspectos que tienen que ver con la racionalidad para alimentar a la bestia que habita dentro de sí mismo. Hasta que aparece Teseo. Teseo es el héroe que existe en todos nosotros, que decide aniquilar a la bestia, ¿no? Tiene que ver con cierta dosis de racionalidad, tiene que ver con cierto grado de inteligencia intuitiva en nosotros, que con la ayuda de Ariadna, que también es de la misma naturaleza que Minos y Pasífae, hija de ambos, ¿no? Ariadna le da una clave, ¿no? Uno ata el hilo en la puerta del laberinto y se adentra. Eso es lo que en el gnosticismo y el autoconocimiento se llama la introspección, autoobservación, reflexión. O sea, es el ingreso consciente a nuestros mecanismos psicológicos para ver cómo funcionan, para descubrir sus patologías, sus traumas, sus complejos, sus mecanismos patológicos dentro de nosotros mismos. Ese príncipe de Atenas, Teseo, algunos dicen que lo hace con sus manos, en algunos mitos, que lo hace con sus manos, y en otros dice que lo hace blandiendo una espada. La espada representa la voluntad en la mitología. Y las manos, la lucha con manos es la perseverancia. De todos modos son necesarias ambas cosas. El hecho es que uno se adentra en ese laberinto particular, que en realidad cada uno de nosotros tiene el suyo íntimo, cada uno responde a sus propios mecanismos psicológicos y estímulos durante su vida y mecanismos de evasión. Teseo se adentra en el laberinto, decapita al Minotauro y sale recogiendo justamente el hilo de Ariadna. Este mito nos habla, por un lado, de cómo la ibris griega, la vanidad, el orgullo, pueden construir monstruos dentro de nosotros, y cómo ese héroe interior que habita dentro de nosotros tiene la capacidad de adentrarse en nuestros laberintos psicológicos y de resolver ese problema. A partir de entonces, obviamente, Atenas no requirió más de esos sacrificios para Creta, y en ese mito, que es súper complejo y bastante largo, después Minos quiere castigar a Dédalo, que es la creatividad en nosotros, representa el pensamiento creativo, por haberle hecho el artefacto a Pasífae con el que le fue infiel con el toro, por haber dado a Ariadna, que le pasó a Teseo la clave para salir del laberinto, pero eso es otra historia. Lo que nos interesa en este momento es hacer foco en cómo este mito nos habla de dos características psicológicas antitéticas, digamos, dentro de nosotros, pero que hablan de la historia del alma, que hablan de cómo la persona puede caer en el error por, como decíamos, creérsela, por la ibris, y una vez desencadenada la némesis de los dioses, cuando uno sabe leer los símbolos, porque una persona se da cuenta, si quiere,
que está envuelto en un laberinto, que lo habita una bestia. La persona, cuando empieza un camino de autoconocimiento, se da cuenta de su condición, adviene un deseo interior y tiene la capacidad de resolver esta situación. El camino que propone, digamos, la gnosis es el del autoconocimiento, o sea, es un camino que nos lleva a descubrir en nosotros fenómenos o situaciones psicológicas que hacen que nuestra vida sea complicada, ¿no? Ustedes imaginan lo que era la vida del rey Minos, de Pasífae, de todo el reino de Creta, de Atenas. O sea, nuestro universo se complica muchísimo. Hoy eso es muy fácil verlo. O sea, en nuestra vida y en la vida incluso de nuestros dirigentes. Vivimos una era donde las atrocidades más grandes son normalizadas y, bueno, este conocimiento nos da las herramientas para que cada uno se ocupe de su propio laberinto. Insistimos, tal vez hagamos un bonus track con un mito muy interesante que probablemente lo pongamos pegadito por aquí, que tiene que ver con el mito de Eros y Psique, que es una de las grandes claves del mundo antiguo que nos permite darnos cuenta cómo el amor redime el alma. Pero eso lo vamos a ver en el próximo video. Por lo pronto, me gustaría invitarlos, si les interesan estas temáticas y este estudio de nuestras complejidades psicológicas, a los cursos que van a estar empezando muy brevemente. Depende de cada lugar, pero abajo van a aparecer un listado de las sedes a nivel nacional, donde uno se puede inscribir. Se va a incorporar a un grupo de WhatsApp y desde ese grupo le van a estar compartiendo la información, días, horarios, en que los cursos, que siempre son como todas las actividades de acá, gratuitos y libres, sin necesidad de ningún conocimiento previo, uno se puede acercar. Ha sido un gusto y si les interesó este contenido, los invitamos al bonus track que seguramente andará por aquí.